9 de la mañana, 5 minutos. Nos metemos en el tema de actualidad que está teniendo prioridad y que tiene que ver con la rendición de cuentas. Hasta ahora, esta mañana, les veníamos informando del encuentro que hubo entre el presidente y los ministros, la conferencia que posteriormente dio la ministra de Economía a propósito de cuáles serán los lineamientos, las prioridades y las proyecciones que de alguna manera son los fundamentos de esa rendición de cuentas. Para hablar de todo esto recibimos a uno de los coordinadores de la bancada del Partido Nacional, al diputado Álvaro Viviano. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, todavía ayer no escuchamos números, ¿no? Concretos, sí prioridades. No hemos escuchado números, sí prioridades, indudablemente. ¿Qué le pareció lo que se presentó en la jornada de ayer? Bueno, me pareció bien. La verdad que nosotros nos deja conforme. Hemos estado en estos días hablando con algunos de los ministros, viendo de algún modo cuáles son las prioridades de cada una de las carteras, pero mirando el contexto internacional tan complejo como está, de tanta incertidumbre, desde todo punto de vista, por la escalada inflacionaria, por la guerra, por los precios del petróleo y por muchas cuestiones que nos afectan incluso en la región, bueno, uno tiene cierta seguridad del rumbo que tiene nuestra economía, de que desde los últimos 2 años, a pesar de la pandemia, y yo creo que en mucha virtud del propio presidente de haber dejado las llamas de la economía prendida, hoy tenemos algunas ventajas que creo yo nos permite avanzar un poco más y priorizar algunas áreas que en nuestro eje de gobierno son verdaderamente trascendentes. Ahora, Viviano, ya se hizo énfasis en la educación, en la seguridad. Bueno, ayer se daba un poco cuenta, ¿no?, con los ministros que estaban allí, también el ministro de Trabajo. Hay una diferencia, y ya se mencionó, respecto a lo que se había solicitado por parte de la ANEP y lo que se va a vertir en educación. ¿Hay alguna información de esos números diferentes que se manejan o por lo menos se solicitan desde el CODICEN y lo que está por lo menos en este presupuesto? Yo creo que, a ver, es una rendición de cuenta prudente, muy prudente, porque de alguna manera guarda los parámetros de la estabilidad económica que el país está teniendo. Yo creo que eso es prudente hacia el futuro y hacia una imagen exterior del país para posibilitar las inversiones, para posibilitar la generación de empleo, que es uno de nuestros ejes. Pero bueno, creo que más allá de lo presentado ayer, creo que de las cosas más relevantes que se han ido definiendo es que, bueno, esta será una rendición de cuenta abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es un mensaje que enviará el Poder Ejecutivo, irá priorizando y sobre la marcha, tanto en diputados como en senadores, iremos trabajando sobre los contenidos y avanzando eventualmente en otras prioridades que no estén contenidas ahí, que surjan del debate tanto con los actores políticos, con la propia oposición y, por qué no, con la sociedad civil. Como todo, no hay para todos, ¿no? En materia económica y en rendición de cuenta, más que nada opera la teoría de la frazada corta. Cuando vos querés tapar para un lado, seguramente destapás otro. Pero bueno, esas cosas se irán dando en el marco de la discusión. Está claro que educación, el propio presidente, cuando surgió alguna información vinculada a gasto cero, el mismo presidente dijo: en educación van a ir recursos porque necesitamos fortalecer la reforma educativa. En seguridad van a ir recursos porque también necesitamos fortalecer las estrategias de seguridad. Y en otras áreas también, seguramente. Ciencia, por ejemplo. Ciencia y tecnología es una de las prioridades. Sí, ayer no se mencionó, ¿no? Y ayer no se mencionó, pero yo imagino, como lo hemos ido viendo, seguramente vengan un paquete con educación. Me atrevo a pensar que puede llegar a venir por ahí. Y un tema que es trascendente, que se está conversando hasta hoy, que es un compromiso que establecimos en la discusión del presupuesto nacional, que es los aspectos salariales. El artículo 4 del presupuesto nacional a nosotros nos condiciona. Hemos ido avanzando y hemos conversado mucho, estamos negociando hasta hoy, aspecto vinculado a la recuperación salarial, que creo que más allá de todas las prioridades manifiestas y ya comentadas de distinto orden, seguramente sea una de las decisiones con más costo en esta rendición de cuentas, porque indudablemente involucra 3 aspectos. Involucra la corrección, involucra lo que ya está pautado en el presupuesto e involucra la recuperación salarial propiamente dicha, que es un compromiso que tenemos y de agotarla al finales del 24. Ahí está. En ese sentido, ¿qué se está pensando? Porque la recuperación salarial, digamos, quizá no es tan visibilizada como un incremento, ¿no?, para la población en general, sí para el sector de los trabajadores que están obviamente afectados. No se está hablando de números todavía, pero sí se manejaron cifras de unos 100 millones de dólares incrementales. ANEP, aquí el presidente del CODICEN, Robert Silva, hablaba de unos 60 millones de dólares, ya las cuentas no me están dando.
¿cuánto va a insumir, digamos, la recuperación salarial de los funcionarios públicos? ¿Qué es lo que se está evaluando en ese sentido? Acá lo que se está evaluando es un concepto, el de tratar de acordar. No necesariamente tiene que estar puesto todo en el 23. Depende cómo podamos conveniar. Eventualmente, y si hay voluntad política y si hay voluntad de algún modo de los actores sindicales en este caso, esa recuperación salarial puede estar dada incluso hasta el propio año 25 si firmamos un acuerdo. O sea, ese 6% dividido en 3 años. Que se pueda dilatar. Correcto, es por ahí. Pero bueno, es la seguridad también de los trabajadores que van a tener su dinero y es de algún modo la tranquilidad del gobierno que cumplió con los compromisos. Y ahí creo que hay un dato importante, que nos podamos poner de acuerdo y de algún modo avanzar en otras reformas. Hasta el último minuto seguramente el ministro de Seguridad Social, Mieres, va a estar dedicándole mucho tiempo a eso y ojalá que en esta oportunidad podamos lograr un acuerdo, que no lo pudimos tiempo atrás, porque acá se habla mucho de la pérdida salarial y de todo lo demás y generan ciertos mitos, pero en realidad hemos estado muy cerca de acordar criterios generales con el gremio de los públicos a los efectos de laudar lo que todos sabíamos iba a pasar, que en la pandemia íbamos a tener pérdida salarial porque lo hubo en todo el mundo y porque hubo pandemia, pero que había un compromiso de gobierno en el artículo 4 del presupuesto que a 2024 la misma se iba a recuperar. Y me parece que ese es el camino que estamos recorriendo. Ahora, pero hay una recuperación salarial del 4 y pico % del PBI. Así se ha señalado y se proyecta ese crecimiento para el resto, o por lo menos para el cierre de este 2022. Ese es un buen dato. Porque ayer teníamos a Muncho acá y hablaba de, de cómo ha mejorado la economía del país, de las posibles inversiones que podrían arribar también, desembarcar aquí en Uruguay, pero eso después cómo se distribuye al resto de la población. Claro, porque digo, si tenemos un crecimiento de sectores, los exportadores, agroexportadores que se están viendo beneficiados, termina siendo algunos sectores y el resto de la población termina. Bueno, eso es una preocupación de muchos de nosotros, ¿no? Porque indudablemente durante la pandemia y en el proceso de salida de la pandemia ha habido sectores que le ha ido muy bien y que han hecho mucho dinero. Entonces la preocupación es, cómo de algún modo eso permea para el resto de la sociedad. Yo creo que hay un marco previo que nos da ciertas certezas y cierta tranquilidad y es que la economía va creciendo, que proyecta 4.8 hacia el fin del 2022 y eso nos da cierto aire para jugar y para, de algún modo, direccionar algunas políticas. Me parece que de algún modo ese crecimiento deje en el entorno de 40.000 puestos de trabajo nuevos, eso es un punto de partida interesante y ciertamente tranquilizador. ¿Es un compromiso enorme ese de es hablar un compromiso de 40.000? Fuerte. Y bueno, lo es. Pero yo creo que también es el compromiso de todos en la línea de lo que decíamos recién. Si hay sectores que le va bien y que crecen con el país y que vienen haciendo mucho dinero, tenemos que hacer esfuerzo para generar empleo particularmente y que esa riqueza permee para otros sectores de la sociedad. Seguramente el empleo sea una de las estrategias más loables que podamos implementar, sin perjuicio de que, hay sectores que están también pidiendo una mano, sobre todo aquellos que trabajan, que de repente cobran un salario de 30, 35 mil pesos, que la pelean muy duramente, que han cumplido con sus compromisos y demás, y que están esperando un mensaje. Yo creo que también es hora de que para ese sector de la sociedad, que se identifica como sociedad media-baja, tenga un impulso que pueda venir eventualmente de algunos retoques a nuestra estructura tributaria, que creo que es una de las tareas que tenemos por delante. Viviano, justamente le quería preguntar un poco más, profundizar sobre eso, ¿no? Ayer el presidente del PIT-CNT mencionaba que el gobierno está actuando como Robin Hood al revés, que al no aumentar salarios, y pérdida salarial, está de alguna manera transfiriendo esos recursos a los sectores más poderosos, a los llamados Maya Oro. ¿En qué va a ver la gente común y corriente en esta rendición de cuentas? Señales, medidas, digamos, en otra dirección, porque es difícil ver que la economía crece cuando yo gano menos y no llego a fin de mes, ¿no? Por supuesto. O un miembro de la familia perdió el trabajo. Lo acabamos de decir. Lo contestaba en la pregunta anterior. Yo creo que es una preocupación de todos, que la riqueza que avanza en el país, que la economía que crezca, de un modo permee y deje claro, el tema en es la sociedad ¿no? todo. El tema es cómo. El empleo es una de ellas, es la más genuina. Bueno, existen otros mecanismos. Las transferencias, por ejemplo. No lo hemos hablado. Yo estoy seguro que el Mides está también muy preocupado en estos días
para fortalecer algunas de sus líneas estratégicas muy importantes para lo que no tienen. ¿Eso se va a contemplar en esta rendición? Seguramente sí. Porque la ministra dijo, yo entendí otra cosa, ¿no? Que en la pasada sí era más una prioridad, debilidades estructurales con infancia y primera infancia, y en esta las prioridades van por otro lado. Las prioridades, las hablamos, van por educación, van por recuperación salarial, van por seguridad, van por ciencia y tecnología, pero me parece que hay también otros sectores que en esta rendición de cuentas vamos a tener que trabajar. Por eso decíamos, nos parece bárbaro que se haya definido que este estudio de alguna forma sea abierto, que no se defina todavía, podemos seguir trabajando. Yo sé que Mides, por ejemplo, va a hacer hincapié en salud mental, va a hacer hincapié en calle, va a hacer hincapié en la alimentación. No sabemos, por ejemplo, en materia de cuidados, que es una de las prioridades que algunos legisladores venimos manejando, que creemos que sobre todo por el efecto TEA y demás hay que fortalecer todo lo que tiene que ver con cuidados, y eso seguramente va a significar dinero. Si no viene previsto en la rendición de cuentas, seguramente lo tendremos que encarar en la discusión en el Parlamento. Y en el tema educación, ¿no? Esa, digamos, expectativa de las autoridades de la educación de unos 60 millones de dólares. Hoy, por ejemplo, en El País, en la crónica de la reunión del presidente, se menciona que entre bromas el presidente le dijo a Silva, bueno, no me pidas tanta plata, ¿no? Va a haber, ¿qué se está esperando, qué se está proyectando para la educación y con qué prioridades? Por ahí las autoridades de la educación pretenden fortalecer y aumentar los centros Espínola, quizá el gobierno tiene otras prioridades de fortalecimiento. Las decisiones en materia de gestión de la educación se van tomando en conjunto y se van tomando de alguna manera con un determinado criterio, con un determinado patrón. 60 millones de dólares es mucho dinero, da de algún modo para, bueno, financiar distintas estrategias. Locativas son unas, se ha mencionado, pero hay otras que están directamente vinculadas al proceso de transformación, al proceso de reforma, que es una de las prioridades que el propio presidente ha planteado desde el primer día de gobierno, que tiene que ver con, bueno, con mejorar la currícula, con mejorar la formación docente, con mejorar la estructura de cargos de la ANEP y sobre todo apuntar a mejorar los resultados. Yo creo que es un primer gran avance en el 2023, para ese año está dispuesta esta partida, pero me parece que el proceso de reestructura de la educación tiene que ser un proceso de transformación permanente que arranca ahora, pero bueno, seguramente lleve un tiempo importante, que requiere además encarar distintas estrategias, pero que va en una sola dirección, va de una vez y por todas a verdaderamente transformar el proceso de educación y sobre todo transformar los resultados que a la vista son notoriamente negativos en los últimos años. ¿Cuál va a ser el planteo de la bancada del Partido Nacional? ¿Cómo proyectan esa discusión, sobre todo en estos temas que son prioridad para el Ejecutivo, para el Presidente de la República y después hacerlo con los socios de la coalición? Bueno, es una tarea relevante esa, porque obviamente no todos pensamos igual. Empieza ahora un tiempo de trabajo de 45 días en la Cámara de Diputados, por ahí va a entrar la rendición de cuentas. Eso requiere mucha información y mucho intercambio con los actores del Poder Ejecutivo sobre la filosofía de lo que se vino planteando, no solo lo que está en el articulado, a veces los que están los planillados que refieren partida para una y otra cosa, y un proceso de negociación y comunicación permanente con nuestros socios que también tienen sus prioridades y han planteado temas. Creo que hemos tratado de arribar a un sistema de trabajo ordenado donde estemos permanentemente comunicados, la bancada de diputados, particularmente los legisladores que están vinculados a Hacienda y Presupuesto, que es los que van llevando esta discusión, con los senadores, a los efectos de ir avanzando procesos y las decisiones que se van acordando en diputados de algún modo vayan allanando el camino para la discusión en el Senado, y los procesos que se van dando con los líderes partidarios que también van opinando y van de algún modo siguiendo muy de cerca. Eso ha generado una idea de ir trabajando muy articuladamente, que creo va a ser lo más conveniente para arribar a buen puerto. La bancada del Partido Nacional tiene dos coordinadores, usted y Gijordán. ¿Cómo va a ser esa articulación justamente? ¿Hay divisiones, digamos, dentro del propio Partido Nacional? ¿O visiones diferentes, digamos, para abordar justamente temas tan sensibles como puede ser la rendición de cuentas? Sí, pero lo hemos laudado sin mayor dificultad. Creo que eso fue un primer sacudón que hubo y una decisión que es muy orgánica y muy de la actividad parlamentaria, tuvo más trascendencia de que la quizás debiera. Se ha ordenado perfectamente, hemos pedido trabajar sin ningún tipo de problema, nos hemos ordenado los temas. Cuando requerimos
de estar todos juntos en grupo, los 30, lo hacemos, discutimos los temas, si no lo hacemos por bancada y después coordinamos. Creo que de ninguna manera esta forma distinta que encaramos con nuestros matices y con nuestras diferencias de organizar el trabajo va a impactar negativamente en ninguno de los niveles de discusión que tiene la bancada. O sea, ¿están divididos por temas los coordinadores? Estamos divididos por bancadas, somos dos bancadas distintas. Una que responde un poco más a los sectores que acompañaron al presidente en su momento y otra bancada que responde más a los wilsonistas, por decirlo de alguna manera. Eso no impactó en el trabajo de ninguna manera. Lo hemos venido ordenando perfectamente y con esa impronta vamos a seguir haciendo. Bien. Viviana, muchas gracias por estos minutos. Un placer, a las órdenes. En estos 45 minutos seguramente volveremos a hablar. En estos 45 días vamos a tener más de una de tratamiento de la rendición de cuentas. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 21 minutos.